Y ahora sí, ya estaríamos en condiciones de comenzar. Bueno, antes que nada hago una aclaración sobre las clases grabadas porque me han consultado, a lo mejor es una duda para todos. Dentro de archivos hay una carpeta material de clase, lo voy a repasar ahora. Equipo, archivos, materiales de clase. Y dentro de materiales de clase hemos generado una carpeta que se llama clases grabadas y ahí las vamos guardando. Pero también hay otra carpeta que es donde se guardan por defecto dentro de archivos. Vamos a al mismo nivel de material de clases está la carpeta de grabaciones que dice recordings. Ahí están las grabaciones por defecto que realizamos nosotros, o sea que pueden encontrarlas dentro de materiales de clase, que solemos cambiarle el nombre para que quede bien determinada la fecha, qué unidad es la de la clase, a qué corresponde. Y si no lo hemos hecho todavía, la van a encontrar en esa otra que está al mismo nivel. Pero siempre dentro de archivos van a encontrar todas las clases grabadas. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con lo que sería la unidad 2. Voy a compartir el escritorio, a ver si esta vez no me olvido. Desde ahora comparto el escritorio. Bien, en teoría, allí tendríamos que comenzar a ver una presentación. No la pongo en modo presentación porque me resulta más fácil pasarlas de esta manera. Solamente yo voy a subir después esta presentación dentro de material de clase, como hice con la otra de la unidad 1, parte A. Simplemente es un resumen de esta unidad. Es más, en alguna diapositiva van a encontrar a lo mejor un copiado y pegado de alguna parte del apunte. Otras como esta no, es una elaboración, digamos, a modo de síntesis, o sea que está un poquito mezclada entre lo que es elaboración y copia de alguna parte interesante del apunte. Están contemplados todos los temas, o sea que lo que se ha intentado con esta presentación es hacer una síntesis de los temas que se ven en esta unidad. Como ya lo dije en la unidad anterior y en las dos clases teóricas anteriores, en una primera instancia hemos visto cómo empezar a trabajar con nuestros datos, la definición de variables, de escalas de medida. Dijimos que eso era muy importante para la selección después de alguna metodología estadística para el cálculo posterior. Hemos visto tablas de frecuencias y hemos visto también los gráficos posibles correspondientes a esas tablas de frecuencia. Perdón, a cada tipo de variables. Lo que vamos a ver ahora son medidas representativas. O sea, vamos a corrernos un poquito de la escena de trabajar directamente con los datos. Vamos a trabajar directamente con los datos, pero vamos a hacer lecturas sobre medidas que los están representando, ¿sí? Esas medidas, lógicamente, se obtienen de trabajar con los datos, pero pasan a constituirse en representativas de la muestra o de la población. Bueno, como medidas numéricas que vamos a considerar, las dividimos en 4 grupos.
Así lo tienen descrito en el programa. Yo acá simplemente he tratado de resumir ese programa en 4 puntos principales, que son las medidas de posición, dispersión, forma y asociación. Según la posición que ocupan, o sea, medidas de posición es porque están determinando justamente una determinada posición, están indicando una determinada posición, o sea, ¿a dónde está esa medida representativa? ¿Está en el medio? ¿No está tan en el medio? ¿En el medio de qué? En un cuarto, en la tercera parte, ¿sí? Estamos pudiendo posicionarlas en algún lugar. Esas medidas de posición son precisamente la media, la mediana, la moda, los percentiles y los cuartiles. Ya vamos a ver qué significan, cómo se calculan. Como esas medidas de posición muchas veces no son suficientes porque vamos a ver situaciones, digamos, concretas en las cuales no me estarían dando información suficiente, necesito recurrir a otras que se llaman medidas de dispersión. ¿Para qué son esas medidas de dispersión? Para decir, bueno, respecto de una medida de posición central, por ejemplo, en cuanto se desvían, se dispersan las observaciones. A lo mejor si tenemos un valor promedio determinado, decir, bueno, los valores observados o los datos, en cuanto a qué distancia o en cuánto se desvían respecto de esa medida de posición central. Ya lo vamos a ir viendo gradualmente. Esas son rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. A nivel de la forma, siempre nuestros datos pueden estar representados, mejor dicho, están representados a través de alguna distribución. A través de alguna distribución que tiene una determinada forma y que esa determinada forma va a ser normalmente una campana de Gauss, que puede estar más aplastada, más puntiaguda, puede ser perfectamente simétrica o no, o puede ser asimétrica, que algo vimos en la reunión anterior. Entonces, a nivel de la forma que se le dice, vamos a medir lo que es la simetría y la puntiagudez. O sea, cuánto se desplaza la distribución hacia derecha o hacia izquierda, o bien en cuánto se desplaza hacia arriba a nivel de tener algún pico o se aplasta respecto del eje X. Eso mide la puntiagudez. A nivel de, hasta acá estaríamos trabajando con una sola variable. Como ya lo mencionamos también anteriormente, existen la posibilidad de relacionar una, dos o más variables. Bueno, a nivel de la relación de variables, van a surgir otras medidas que se llaman de asociación. Como la palabra los dice, estamos asociando una con otra. Ya ahí me da la dimensión de que tengo más de una variable. Esas medidas son precisamente la covarianza, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Este entonces es, en cuanto a temas, la síntesis de lo que vemos en esta unidad 2 como medidas numéricas. Bueno, a su vez vamos a definir o recordar, si ya lo hemos definido, el concepto de estadísticos y parámetros. Los estadísticos muestrales, siempre que hablamos de estadísticos son muestrales y siempre que hablamos de parámetros son poblacionales. Los estadísticos muestrales se calculan con datos muestrales
Y en alguna presentación anterior vimos que se denominaban con letras latinas. Por ejemplo, el tamaño de la muestra decíamos que se representaba con una N minúscula. A nivel de parámetros poblacionales, son medidas que se calculan con datos poblacionales. Y la representación la hacemos a través de letras griegas. De ahí surge la N mayúscula, que repito, creo que en su momento lo dije, no es nuestra N mayúscula latina, sino que es la N griega, que sería nu. Nada más que, bueno, coincide con nuestra N, entonces podemos a lo mejor confundirnos con esa situación. Pero, repito, estadísticos, letras latinas, parámetros poblacionales, letras griegas. ¿Qué va a pasar? Tanto trabajar con la parte muestral, todo ese trabajo que hacemos con las muestras, va a servir para inferir resultados poblacionales. Muchas veces, y la mayoría de las veces, no podemos trabajar con toda la población, entonces necesitamos que con una muestra, dos muestras, tres muestras o la que sea, podamos inferir resultados para toda la población. Entonces, definimos en algún momento, y con esto me estoy adelantando a capítulos que van a venir posteriormente, el estadístico muestral es lo que denominamos el estimador puntual del correspondiente parámetro poblacional. Eso lo destacamos desde ahora para que vayan acostumbrándose al lenguaje, a la idea, porque justamente es un concepto que atraviesa toda la estadística y sobre todo para pasar de lo descriptivo a lo inferencial. El estadístico es el estimador del parámetro. Siempre acuérdense que con muestra infiero resultados hacia la población. Entonces, en los capítulos, mejor dicho, de estimación y los que siguen, vamos a reforzar este concepto y se va a ver con detalle, pero tratemos de acostumbrarnos desde ahora al concepto de estadístico y de parámetro, y que el estadístico es el estimador puntual del parámetro poblacional. Bueno, un poco acá en esta otra placa solamente estamos haciendo referencia a la primera medida de posición, que sería la media. Bueno, la media es lo que todos conocemos como el valor promedio, el promedio que conocemos históricamente. ¿Cómo se calcula la media? Cuando tenemos una muestra de n observaciones, simplemente la media, ¿qué va a ser? La sumatoria de todas las observaciones dividida la cantidad total de observaciones. O sea, la sumatoria de los XY, como lo dice el punto 2,1, sobre la cantidad de observaciones que tenemos, que sería el n chico en el caso muestral. En el caso poblacional lo tienen representado por la fórmula 2,2, que estaríamos haciendo referencia a la letra griega mu como la sumatoria de los XY a nivel de observaciones poblacionales dividido nu, que sería la n grande, cantidad de observaciones poblacionales. Bueno, simplemente en el desglose de esa fórmula, sumatoria de los XY es la suma de todos los datos, lo vemos con un ejemplo concreto. Si tenemos esos 5 valores, los sumamos y los dividimos por 5. Es lo que todos sabemos hacer intuitivamente. Eso cuando tengo el dato concreto, lo puedo trabajar de esa manera, y cuando tenemos un tamaño de muestra accesible para ser trabajado de esta manera. Repito, que así como lo calculamos manualmente, de la misma manera lo podemos calcular con algún software, con la planilla de Excel, con lo que cada uno desea hacer.
Bueno, ¿qué pasa cuando a lo mejor no tenemos definidas todas las observaciones? A lo mejor nuestra fuente de datos no son las observaciones de maneras absolutas como tenemos acá 36, 44, 52, 42 y 26, sino que tenemos una tabla de frecuencias, ¿sí? A lo mejor nuestra fuente de datos nos otorga una tabla de frecuencias. Bueno, también podemos calcular u obtener la media a través de una tabla de frecuencias. ¿Cómo se obtiene la media? A través de una tabla de frecuencias. En ese caso, observen la fórmula, ¿qué es lo que está diciendo? Sumatoria de xi por fi sobre la sumatoria de las frecuencias. La sumatoria de las frecuencias, ¿qué viene a ser? El n, porque recordemos que la sumatoria de las frecuencias absolutas me daba la cantidad de observaciones, o sea que a ese nivel no tengo problema. Y en el numerador, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo cada xi o valor observado por la cantidad de veces que aparece ese valor observado. Dicho de otra manera, me voy a, digamos, a un Excel. Bueno, no es este el mejor ejemplo, vamos a abrir, creo que era este archivo que lo vamos a necesitar. Ya que estamos, y en la clase anterior habíamos trabajado, por ejemplo, a ver, destinos turísticos, auditorías también. Voy a abrir auditoría resuelto, así ya las tengo hechas a las tablas. Bueno. Creo que en este ejemplo yo les había mostrado la primera tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo calcular el promedio de todos estos valores, yo podría sumar todos estos valores y dividirlos por 20. Esa es una forma de calcular el promedio. Si lo miro en Excel, me está diciendo que el promedio es 19,25. Esa es una manera. Otra manera es que arme una tabla de frecuencias que yo la había hecho manualmente acá, había dicho que del 12 tenía 1, del 13 1, del 14 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2. Entonces dijimos, sobre este ejercicio, lo hago de manera práctica para que se entienda la fórmula. El promedio sería 19,25. Es lo mismo que si yo uso la función promedio de todo esto. Puedo calcular también el promedio por tabla de frecuencia. ¿Cómo sería el promedio por tabla de frecuencia? Diría, del 12 hay uno solo, lo multiplico por 1. O sea, estos serían los f sub i si nos vamos a la fórmula, ¿ven? Esos serían los f sub i y estos serían los x sub i. Vamos a aumentar el tamaño. ¿Sí? Los x sub i y los f sub i. Bueno, no pongo subíndice para no demorar. ¿Qué nos dice la fórmula? Que yo haga la sumatoria de los xi por fi y los divida por n, que n es lo mismo que la sumatoria de las frecuencias.
Entonces, ¿qué hago? Cada uno por su frecuencia. 12 por 1, 13 por 1 y así sucesivamente. ¿Ven? En este caso 15 por 2. Acá tenemos 22 por 2. ¿Cuál es la suma de los FI? Me tendría que dar 20. Suma de los FI me va a dar 20. Entonces, la sumatoria de los XI por FI, estos serían los XI por FI, me da 385. Que eso sería mi numerador, sumatoria de XI por FI. Y el denominador, la sumatoria de los FI. Bueno, entonces simplemente acá, ¿qué tengo que hacer? 385 dividido 20. ¿Ven? 19,25 es exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente. Acá está calculado haciendo la fórmula original, ¿sí? Aplicando la fórmula original, sumatoria de todos dividido la cantidad, y acá por tabla de frecuencia. Y ahora voy a pasar a otra situación. A ver, ¿hasta ahí se entiende o hay alguna pregunta? Bueno, aparentemente se entiende. Bueno, vamos a ver, tendríamos otra situación. La otra situación, ¿cuál sería? O sea, esa es la ejemplificación, digamos, de esta fórmula 2,3. Bueno, acá, digamos, estoy trabajando con otro ejemplo, que es lo mismo. Tomé de las auditorías, que a lo mejor es más corto y puede ser más fácil. ¿Qué puede pasar? Puede pasar ahora que trabaje también con tabla de frecuencia, pero de datos agrupados. Recordemos que en la reunión anterior dijimos, a veces es útil hacer tablas de frecuencia con datos agrupados porque a lo mejor la información punto a punto, como en este caso que eran muchos unos como frecuencia, no nos decía mucho para arrojar algunas conclusiones. Que sí, ya podíamos obtener otro tipo de conclusiones cuando decíamos, bueno, entre 10 y 14 días de auditoría, tal cosa. Y habíamos hecho toda una conversación de cómo leer esa tabla de frecuencia. Bueno, supongamos que yo desconozco estos datos, que no los tengo. Ni tampoco tengo armada esa tabla de frecuencia. Supongamos que solamente tengo esta tabla de frecuencia y voy a hacer el cálculo del valor promedio sobre esa tabla de frecuencia. ¿Qué dice? Entre 10 y 14 días de auditoría la frecuencia es 4, entre 15 y 19 la frecuencia es 8. Bueno, ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago en ese caso? Creo que la he colocado, a ver, voy a pasar este ejemplo. Este ejemplo es lo mismo que hemos hecho. Ponderada. Bueno, no está expresada como fórmula acá, pero sí está en el ejemplo. La fórmula en realidad es la misma, pero ¿qué va a diferir? Que en vez de trabajar en el numerador XI por FI, XI por FI, ese XI va a ser un MI, a lo mejor, que va a representar el punto medio del intervalo.
el punto medio de cada intervalo, porque pensemos lo siguiente. Si yo no conozco cuáles son los datos originales, yo lo único que sé que entre 10 y 14 días hay una frecuencia de 4, pero no sé si en realidad se usaron 11 días, 12 días, 13, 10, ¿cuántos días se usaron? Sé que fueron entre 10 y 14. Bueno, tomemos el punto medio del intervalo. ¿Cómo tomábamos el punto medio del intervalo? Decíamos, límite superior menos límite inferior dividido 2. Pero en este caso son incluidos, entonces sería 2.5. Bueno. ¿Cuál sería el punto medio de este intervalo? Vamos a poner acá punto medio. Eh, 10, 11, el punto medio sería 12. ¿Sí? 10, 11 de un lado, 12 en el medio, 13 y 14 del otro. O sea, estoy teniendo una longitud 5. Entonces el punto medio va a ser el que está en la posición central. En este otro sería 17 y así siguiendo. Los distintos puntos medios. ¿Cómo hago o la aplicación de la fórmula? Dijimos, la frecuencia por valor observado, en este caso no tengo valor observado porque estoy trabajando con este intervalo. Entonces, ¿cómo haría el producto? El FI por el XI. No sería XI, sino sería un M sub I por la frecuencia. En definitiva, sería el punto medio por la frecuencia. Bueno, la sumatoria sería 380. Y habíamos dicho que teníamos que dividirlo por el total de observaciones. 380 dividido 20. Vamos a obtener una media de 19. Fíjense que no es exactamente igual a las medias que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Eso está totalmente justificado porque si no estoy trabajando con el dato exacto y estoy trabajando con el punto medio, va a suceder que en algunas filas puedo estar trabajando con un valor por exceso y en otro por defecto. O sea, siempre va a haber un corrimiento de esa medida justamente por no trabajar con exactitud. Ahora, fíjense que el valor de la media es muy aproximado. Ese valor de media se considera válido también porque si no tengo los datos originales, de alguna manera tengo que calcular la media y lo hago a través del, justamente de estos intervalos de clase que he generado. Entonces, son las tres maneras de calcular la media, con todas las observaciones muestrales, con tabla de frecuencia en la que intervienen todas las observaciones, o con tabla de frecuencia realizadas por intervalo de clase donde me desprendo de los valores originales y paso a trabajar con el intervalo y la frecuencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bien. Bueno, así tendríamos calculado entonces la media. Si alguien, no sé si alguien activó el micrófono, no. Bueno. Acá tenemos un ejemplo que lo voy a pasar por alto porque en realidad ya lo trabajé con las auditorías. Es un ejemplo donde tienen ventas de un comercio en 50 días, está calculado, fíjense, con datos originales,
con distribución de frecuencia con 5 intervalos y calcule la media aritmética en base a las frecuencias absolutas. Bueno, es lo que ya hice, digamos, con el ejemplo de auditoría. Cualquier cosa lo miran ustedes al ejercicio, está resuelto en su totalidad. Y después, si hay algún problema, lo consultan. ¿Ven? Es exactamente lo que hemos hecho. Una aclaración que la he marcado en esta diapositiva, las columnas 4, 5, 6, las dejamos para más adelante porque justamente van a formar parte después del cálculo de las medidas de dispersión. Han quedado en esa tabla porque hemos usado una tabla para todo, pero en realidad estarían sobrando para lo que es el cálculo de la media. O sea que columnas 4, 5 y 6 no son necesarias para esta parte. Bueno, a nivel de la media. A nivel de la media tenemos también algo muy usado y que a veces solemos trabajarlos en otras materias y por ahí no está claro a lo mejor cómo calcular, que es la media ponderada. Existe la posibilidad de trabajar o de encontrar la media de manera ponderada. ¿Qué es la media ponderada? La media ponderada es un peso relativo que se da justamente de manera subjetiva. Se define el factor de ponderación como elemento subjetivo. A lo mejor yo digo, bueno, voy a hacer una entrevista laboral, ¿sí? En donde voy a considerar a lo mejor que el currículum de la persona que se presenta para un determinado puesto de trabajo vale a lo mejor un 40% o 40 puntos, la entrevista personal 20, y un plan de trabajo otro 40% que presente el candidato a un determinado puesto de trabajo. Bueno, ¿cómo defino ese 40, 20, el otro 40? Y por convención, por subjetividad o por tener en cuenta parámetros muy objetivos que digan que es necesario dar un peso relativo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? La media se define como siempre, como todas las medias, como suma de las observaciones dividida la cantidad total, pero multiplicado por un factor de ponderación que se llama, que es el W sub I, o peso relativo, que solemos llamar también. Ejemplo. Ahí yo agregué un ejemplo que creo que no está en el apunte, pero como para darle un poco de números a la fórmula, ¿sí? La fórmula es siempre la misma, nada más que ahora tiene un W sub I, que sería un factor de ponderación. Bien. Ejemplo. En junio, un inversionista compró 300 acciones de Telecom a un precio de 20 pesos por acción. En agosto, compró 400 acciones más a 25 pesos cada una y en noviembre 400 más a 23 pesos por acción. ¿Cuál es el precio medio ponderado por acción? Fíjense que hay, si bien las acciones son acciones, bueno, en un momento tuvieron un costo, en otro y en otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el precio promedio o el precio medio ponderado por acción? No puedo multiplicar todas por el mismo valor porque no ha sido así, entonces tengo que hacer la sumatoria de la cantidad de acciones por el valor correspondiente a cada momento. De esa manera obtengo justamente mi promedio que le llamo ponderado, donde el peso o el valor relativo es el del momento de la compra. 20, 25 o 23 según el momento. Bueno, de esa manera tendríamos entonces contemplados todas las posibilidades de media. Bien, ahora,
Existen otras medidas de posición, si bien la media podemos decir que es prácticamente la más usada. Existen otras medidas de posición porque, bueno, justamente no cubre todas las expectativas. ¿Por qué no cubre todas las expectativas? Porque como en su cálculo intervienen absolutamente todos los valores, está muy influenciada por los valores extremos. Hay muestras o poblaciones en las que vamos a tener muy influenciado nuestro valor promedio por los valores extremos. Ejemplo sencillo. En esta reunión, ¿sí? Bueno, muy probablemente haya una edad promedio, que es la de ustedes, que a lo mejor ronda en 20 años, ¿sí? Bueno, si agrego la edad mía, muy probablemente ese promedio se desfase a 25, 26, bueno, también va a estar influenciado por la cantidad total de participantes, pero ya no va a ser una medida representativa de las personas que intervenimos o formamos parte de esta reunión. ¿Por qué? Porque esa gran diferencia, ¿no es cierto?, va a influenciar a ese valor promedio. Ese es un ejemplo claro, digamos, llevado a la práctica en este momento dentro de los que estamos participando de este momento. Bueno, existe otra medida que es la mediana. La mediana no va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque la mediana va a decir, bueno, como primera medida ordene los datos de menor a mayor. Esa es una condición necesaria. Necesariamente hay que ordenar los valores de menor a mayor. Y tomar la posición central, ¿sí? El valor central. Si yo ordeno todas las edades de menor a mayor, bueno, a lo mejor empezaré 19, 20, 21, 22, ¿sí? Y se repetirá muchas veces porque varios de ustedes tienen exactamente la misma edad y figuraré yo allá al último, ¿sí? De manera tal que al tomar el valor central, ya los años que yo tenga carecen de importancia. O sea, no intervienen en el cálculo. Se va a tomar el valor central que muy probablemente sea 20. O bien también, si hay algún alumno, bueno, adelantado, que tenga 18 años o lo que sea, también va a quedar o no va a intervenir prácticamente en lo que sea el cálculo. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por empezar, sí o sí hay que ordenar de menor a mayor. Tomar la medida, el valor observado central, el dato central. Si la cantidad de observaciones es impar, ningún problema, porque justamente si tengo 21 observaciones, dejamos 10 para un lado, 10 para el otro y tomamos la observación número 11, la que está en la posición central. Por eso siempre se llaman estas medidas de posición. Busco posición central. Ahora, ¿qué pasa? Si nuestro n es par, bueno, voy a tener 2 en el medio. ¿Qué hago con esas dos edades del medio? ¿Sí? Las sumo y las divido por 2, o sea, las promedio. En este caso del ejemplo, ven ahí que sumamos 29 más 30 dividido 2, bueno, nuestro promedio será, nuestro valor medio, mejor dicho, será 29,50. Bueno, de la misma manera en la tabla de empresa, no vamos a ir a la tabla de empresa porque si no ya nos vamos a ir mucho en el tiempo.
pero es un cálculo sencillo que creo que no hay problema en realizarlo. Siempre de la misma manera, ordeno de menor a mayor y tomo el valor central o los valores centrales y los promedios. Esa es la mediana. ¿Qué ventaja tiene? Que excluye los valores extremos. La mediana, y acá vuelvo a lo de la primera reunión, siempre es importante saber cuál es mi variable, qué tipo de variable es y en qué escala de medida la estamos considerando, cuál es la escala de medida correspondiente. Fíjense que tengo un cartel que me dice, la mediana no puede calcularse para variables categóricas medidas en escala nominal. O sea, variables categóricas o cualitativas medidas en escala nominal. ¿Por qué? Porque no puedo establecer un orden ni una jerarquía. Entonces no puedo ordenar de menor a mayor, y si no puedo ordenar de menor a mayor, no puedo trabajar la posición central. Bien, bueno, esto ya lo dije con otros números. ¿Qué hacemos si tenemos una cantidad par? Bueno, lo mismo que me detuve en la media, en ver cómo trabajábamos con las tablas de frecuencia, sucede con la mediana. Si tenemos todas estas observaciones, las ordenamos de menor a mayor. Bueno, en este caso, como son 50, es un número par, tomamos los dos centrales, que después de haber ordenado, nos damos cuenta que es 137, 138, lo dividimos por 2 y ese es el promedio. Ese sería el promedio de los datos originales. ¿Qué puede pasar también? Que a lo mejor no tenga los datos originales o los tenga y quiera calcular la mediana por tabla de frecuencia. Hacemos el mismo trabajo que hicimos con la media. Si lo trabajo por tabla de frecuencia de datos agrupados, ¿de dónde saco la mediana si estamos hablando de posiciones del medio? Entonces ahí vemos en la tablita, que tomamos el punto medio, igual que hicimos con la media, tomamos el punto medio y aquel punto medio que está en la posición central, o sea, en la fila del medio, por decirlo de alguna otra manera, va a ser exactamente el valor de la mediana. Por eso está entre corchetes o remarcado el valor 135. Al igual que pasó con la media en este ejemplo, no va a dar con exactitud 137,5 porque estoy trabajando con los intervalos de clase y no con los datos originales. Entonces, se elaboran los intervalos de clase, se toma el punto medio y ¿cuál va a ser el valor de la mediana? Bueno, aquel punto medio que corresponde a la fila del medio, ¿sí? Diciéndolo un poco, a lo mejor elementalmente. Ese sería el valor de la mediana, el 135. Ustedes tienen en el apunte, me estoy fijando, los datos, el cálculo, que es lo que hemos repetido acá, y nuestra mediana va a ser 135 para el caso de los datos agrupados. Bueno. Bueno, lo que dije yo de la edad anteriormente, bueno, por suerte ni ustedes tienen ni 5, ni 7, ni 8 años, ni yo 90. Entonces, vale el ejemplo de la edad, pero bueno, con estos 5 valores vemos que cómo altera el valor 90 el valor promedio. Así es que es para ejemplificar por exceso lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, ¿qué hace la moda? La moda es el valor que se presenta más veces.
¿sí? A lo mejor vamos a las auditorías con el, a ver si tengo alguno, en este caso, bueno. ¿Cuál es la mayor frecuencia que tengo a nivel de tabla de frecuencia? La frecuencia 3, ¿sí? O sea que en este caso, ojo, la moda no es 3. 3 me está diciendo que el valor 18 se presenta 3 veces. O sea que la moda es ese, es el valor 18. Nunca pierdan de vista que están trabajando sobre una determinada variable. Si la variable es cantidad de días de auditoría y que oscila entre 10 y 35, 36, nunca puedo tener un resultado que sea 3. Entonces, no confundir la frecuencia con los valores originales que corresponden a la variable con la que estoy trabajando. Miro en la frecuencia para ver qué valor se repite más veces. Este 3 me está diciendo que el 18 es el valor que se repite más veces. Entonces, la moda para este caso es el valor 18. Bien. Bueno. Bueno, tienen ahí expresada la moda con el ejemplo de empresas, que para no ir y volver, seguí yo con las auditorías, es exactamente lo mismo. Aparece otra medida de posición que son los percentiles y luego los cuartiles. Bueno, ¿qué hacen los percentiles? El percentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va de menor al mayor valor de los datos. Por empezar, siempre, aunque en la media no sea necesario, es aconsejable siempre ordenar los datos de menor a mayor, porque todo, salvo la media y la moda, las otras medidas de posición requieren que los datos estén ordenados de menor a mayor. La mediana, los percentiles y los cuartiles. ¿Por qué? Porque en definitiva parten del mismo concepto de percentil. O sea, la mediana lo que va a estar diciendo es que divido a la muestra en dos partes, ¿sí? La primera parte va a consistir o va a contener el 50% de las observaciones y la segunda parte el otro 50% de las observaciones. Bueno, es exactamente el concepto de percentil. Justamente la mediana es el percentil 50. ¿Sí? Si yo digo, bueno, voy a calcular el percentil 70, quiere decir que yo quiero saber en qué posición, ¿no es cierto?, van a estar el 70% de las observaciones. Veámoslo con un ejemplo, que es el que tenemos acá de admisión de estudiantes. Las puntuaciones en los exámenes de admisión de escuelas y universidades se suelen dar en términos de percentiles. Por ejemplo, un alumno obtiene 54 puntos en la parte verbal del examen de admisión. Esto no dice nada acerca de este estudiante en relación con los demás estudiantes, o sea, solamente sabemos a nivel individual que un estudiante X obtuvo 54 puntos en la parte verbal del examen. Ahora, si esa puntuación 54 correspondiera al percentil 70, sí, nos estaría diciendo que el 70% de estudiantes obtuvieron una puntuación menor que ese 54. O sea, me está dejando a la izquierda el 70% de las notas o puntuaciones obtenidas. Y el 30% restante, para llegar a 100, obtuvieron seguramente una puntuación mayor que 54. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular ese percentil?
Como recién dije, se ordenan los datos de menor a mayor. Se calcula el índice I. ¿Qué es el índice I? Un P sobre 100 por N, donde P es el percentil deseado. Si yo deseo el percentil 70, el percentil 50, el percentil 20, entonces reemplazo la P por ese valor de posición. Bueno, lo divido por 100 y lo multiplico por N. N sería la cantidad de observaciones. Si ese resultado, si ese I no es un número entero, que por ejemplo me dé 2,7, ¿qué tengo que hacer? Redondearlo al primer entero que le siga. Si me da 2,78, lo voy a redondear a 3. Recuerdo que el I es una posición, ¿sí? Es una posición. Si el número I es un número entero, entonces el percentil P va a ser el promedio de los valores que están en las posiciones I e I más 1. Lo mismo que hacíamos en el cálculo de la mediana. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Veamos, por ejemplo, importes de sueldo correspondientes a empleados iniciales sin antigüedad de una empresa. Bueno, ahí tenemos una serie de importes y se desea determinar el percentil 85 de esos sueldos. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar de menor a mayor. Ordeno. Luego calculo el índice. Ese índice, ¿qué sería? 85, porque quiero calcular el percentil 85. Entonces la P es 85 dividido 100 y el número de observaciones es 12. Lo multiplico por 12. Me da como resultado 10,2. Como no es un número entero, lo aproximo al que sigue. 10,2 lo llevo a 11. Entonces, busco en el grupo de datos ordenados siempre, en los que están ordenados de menor a mayor, ¿cuál es la posición 11? Y la posición 11 corresponde al valor 3.730. Entonces, ¿qué puedo decir con eso? ¿Qué me estaría diciendo el percentil 85? Que el 85% de los sueldos de los empleados está por debajo de 3.730. Y solamente el 15%, que en este caso es un solo sueldo, está por encima de ese valor. Mediana, repito, es el mismo concepto si en vez de 85 le ponemos 50. O sea, estoy dividiendo mi serie de datos en dos partes iguales. Bueno, cuartiles. ¿Qué son cuartiles? También es lo mismo. O sea, parte del mismo concepto y es el mismo concepto, nada más que el cuartil 1 es el percentil 25. El cuartil 2 es el percentil 50, el cuartil 3 es el percentil 75. Puede que encuentren en la bibliografía o según el libro que puedan consultar, diferencias en el cálculo de este índice I. Hay algunos autores que le suman 1, otros no le suman 1. En los mismos programas y en el mismo Excel van a encontrar cuartil inclusivo, no inclusivo o percentil. No importa eso porque es una cuestión de convención de cómo se calcula y hay más de una teoría al respecto. Nosotros nos vamos a guiar por esta, ¿sí? Que es la misma que estamos siguiendo también por el cálculo, para el cálculo de la mediana y es la que utiliza la mayoría de la bibliografía justamente con la que hemos trabajado para confeccionar este apunte y la que ustedes tienen como bibliografía recomendada. Pero si en algún momento hay algún autor que trabaja distinto el más 1, no es problema.
porque es una cuestión de convención también. Bien, entonces repito, el percentil, como lo vimos en el ejemplo inicial de la nota del estudiante, ¿para qué sirve? No para puntualizar una observación en particular, sino para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el 80% de las observaciones? ¿Qué pasa con el 20% de las observaciones? ¿Y qué pasa con las 80 restantes? ¿O qué pasa con el 10% de las observaciones a la izquierda y con el 90% a la derecha? Entonces es una medida que sirve para dar una visión de conjunto y no de situación individual. Repito entonces, percentil, cuartil, mediana, son todos de la familia. Bueno, hasta ahí habríamos visto medidas de posición. ¿Alguna pregunta para medidas de posición? Sí, acá veo una. Si la cantidad de filas son pares, se suma la... Exactamente. Volvemos un poco para atrás cuando estábamos con el cálculo de la mediana, que yo decía... No, creo que las habíamos visto acá. Sí, que tomaba la fila del medio, ¿sí? Y esta era la mediana. Me preguntan si en el caso de haber una cantidad par de filas, tengo que tomar las dos centrales. Bueno, ahí está muy buena la pregunta, porque va a depender de la cantidad total de observaciones. Puede que la cantidad total de observaciones haga que tengamos más concentración de observaciones en las primeras filas o en las últimas, ¿sí? Con lo cual acá voy a rectificar, ahí yo lo dije muy ligeramente, a la fila central, y lo vamos a ver en función a la cantidad de observaciones, porque acá yo tengo 10 más 3, 13, más 19, 13 más 19 son 22 y ya paso la mitad. Ahí tengo la mediana. Puede que en mi tabla de observaciones tenga 10, ¿sí? Ahí tengo que rectificar lo que dije de la fila central y agradezco la pregunta porque lo dije ligeramente. Lo correcto es esto. Puede que yo tenga 15 observaciones acá en la primera fila y tenga 10 observaciones en la segunda. Ahí ya estaría en 25 observaciones, entonces la mediana es 127, no es la fila central. No sé si queda claro. Agradezco la pregunta porque si no quedaba, digamos, muy como de casualidad y livianamente explicado. No sé si se entendió. Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien la pregunta. Bien. Repito entonces. Ojo con eso. Es muy difícil y normalmente va a apuntar, digamos, a la fila central, pero porque va a ser una, no sé si no una casualidad, sino porque el orden de los datos y justamente buscando la centralidad se va a dar. Pero puede, repito, que tengamos acá 20 y acá 10, entonces nuestra mediana va a ser el 127. Porque la cantidad de observaciones va a decir que la posición 25, 26, la que sea, la vamos a tener en la segunda fila, ya. Bien. Entonces, profe, ¿qué conviene? ¿Mirar la primera fila o ver los valores de la segunda? Mirar la cantidad de observaciones en la columna de frecuencia. Está. ¿Sí? Eso es lo estrictamente correcto.
te va a pasar en el 99% de las veces que es la fila central y uno la toma de ahí. O sea, fíjate vos con la ligereza que yo lo dije. ¿Sí? Pero en lo estrictamente correcto es que puede pasar ese tipo de situaciones, tener 20 observaciones o 15 observaciones y 10 más y ya paso la mitad de la cantidad de observaciones. Entonces mi mediana está ahí, en la fila 2. Bien. Bueno. Aclarado eso, entonces vamos a ver fórmula de media ponderada. La fórmula de media ponderada es simplemente un peso relativo que uno le da. ¿Sí? Acá está en el caso de las acciones, si vamos a nivel de la fórmula, el W sub I sería un factor, un índice, un porcentaje, puede estar presentado de la manera que sea, es un peso relativo que, ojo, esos pesos relativos, bueno, tienen que estar indicando algo. En esta otra fórmula estaría expresado si estuviéramos trabajando con tabla de frecuencia. O sea, datos originales o tabla de frecuencia. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? El típico caso es cuando tenemos a lo mejor exámenes de admisión, concursos, los concursos en la universidad, a lo mejor para una ayudantía de segunda, de primera, lo que fuera, se toman de esa manera. Uno dice, le voy a adjudicar tanto peso o tanta importancia al currículum, tanta importancia a la clase de oposición, tanta importancia a la entrevista personal, y dice, bueno, le puedo dar un 40 al currículum, un 40 a la clase y un 20 a la entrevista personal. O al revés, a lo mejor el jurado considera que para ese concurso es más importante la entrevista personal que el currículum. Depende del cargo, depende del objetivo para el cual haya sido hecho el llamado. Entonces, ¿qué pasa? El puntaje que se le coloca va multiplicado por ese factor de ponderación. Justamente porque es un factor relativo. Bien. Vamos a ver ahora. Bien. Bueno, si todo estuviera solucionado con las medidas de posición, ya hubiéramos terminado con medidas y no habría nada más que definir. Observen ustedes esas tres situaciones y fijémonos en los cálculos, confiemos en estos cálculos, en donde moda, mediana y media dan iguales. Y fíjense los gráficos cómo son diferentes. Tenemos el primer grupo, el segundo y el tercero. A nivel de los valores de las observaciones son muy distintos todos. Pero a nivel de las medidas representativas de posición, todos dicen lo mismo. Moda, mediana y media, 9. Eso da la pauta de que no es suficiente quedarnos con las medidas de posición para caracterizar una distribución, un grupo de valores, una muestra, sino que necesitamos otras medidas que se llaman de variación o de variabilidad. Bueno, vamos a ver el archivo a empresas entonces. ¿Qué tenemos con el archivo empresas? Bueno, hay una medida de variación que es la más sencilla, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor del conjunto de datos.
Si nos centramos en la columna ventas de la planilla de empresas, la mayor venta es 2.058,70 y la menor 164,30. Bueno, la medida que se llama rango va a ser ese mayor valor menos el menor valor, 1.894. No es una medida de demasiado uso porque también volvemos a lo mismo. Si los valores extremos son muy distantes, bueno, va a haber una amplia variabilidad o va a estar marcando una variabilidad muy grande y a lo mejor el resto de los datos no está tan disperso, sino que están un poco más concentrados. Rango intercuartílico es otra medida de variación que surge de hacer la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. El tercero, si lo calculamos en este grupo de valores, que era el que estábamos considerando, el del ejemplo de percentiles, el tercer cuartil sería 3.600, el primero 3.465 y la diferencia sería 135 como rango intercuartílico. Bueno, esa es otra medida que suele utilizarse como medida de variabilidad o de variación. Bueno, ya acá vienen justamente las medidas más utilizadas o tal vez más representativas. ¿Por qué? ¿Por qué más representativas? Porque usan absolutamente todos los datos. La varianza, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto involucrado en el cálculo de la varianza? En que realice todas las diferencias de cada valor observado con la media. O sea, que dada una muestra, tomando todas las observaciones, siempre estamos hablando de una sola variable, calculo la medida de posición central, por ejemplo, la media, y voy haciendo todas las diferencias de cada observación respecto de la media. Bueno, fíjense en la fórmula, dice sumatorio de x sub i menos mu, si fuera la poblacional, dividido en nu, y si fuera la muestral, x barra en lugar de mu, y n menos 1 en lugar de n grande o nu. Ya vamos a ver por qué. Por empezar, si calculo la medida de posición central, bueno, yo voy a insertar para poder explicar un poquito mejor. A ver, voy a insertar una línea en cualquier lado, como si fuera un pizarrón. Formato. Le vamos a poner un poquito más gruesa. Vamos a poner otro color para que se diferencie. Y bueno, con buena voluntad vamos a considerar que el valor central o la medida de posición central podría estar por ahí. Vamos a hacer de cuenta que es ese. El x barra o el mu, ¿sí? Veámoslo, siempre digo con buena voluntad, como que fuera el valor promedio. Le vamos a poner, insertar. Este ya está.
Ah, no me deja poner un símbolo, bueno. Ecuación. Y vamos a poner, a ver si tengo acá a mano, el valor mu. Quería poner mu. No lo encuentro, si alguien lo ve, me dice. ¿A dónde está mu? Acá está. Bueno, vamos a hacer de cuenta que ese es el valor promedio. Si yo hago la diferencia de cada observación menos mu, bueno, hagamos de cuenta que las observaciones son distintos puntitos, cuadraditos, lo que sea, que están ubicados por distintos lugares. Unos hacia un lado, otros hacia otro. Unos más cerca, otros más lejos. De manera tal que cuando yo haga las diferencias, ¿qué va a pasar? La diferencia entre mu, entre este xy y mu, bueno, va a ser una diferencia positiva. Entre este otro y mu también va a ser una diferencia positiva. Pero estas otras van a ser diferencias negativas. Cuando yo haga la sumatoria de esas diferencias positivas y de las diferencias negativas, se me van a hacer cero, justamente porque la media, en su cálculo, está haciendo intervenir todos los valores, y vamos a llegar al punto en que se van a anular las diferencias positivas con las negativas. Por eso se usa el artificio de elevar esas diferencias al cuadrado. Siempre en matemática, cuando las cosas se hacen cero, ¿cuál es el artificio que se usa? El artificio matemático. Se eleva al cuadrado y después se toma la raíz cuadrada. Es exactamente lo que hacemos acá. La varianza se define como la sumatoria de esas distancias al cuadrado, o sea que voy a tomar esta distancia y le elevo al cuadrado, esta otra le elevo al cuadrado, esa otra al cuadrado. Y así siguiendo, las sumo a todas elevadas al cuadrado y la divido por la cantidad. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 observaciones en este caso. Recuerdo que esta del medio es la medida de posición central. Cuando hablamos de distancias, son distancias de las observaciones a la medida de posición central. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso dividiría por 5, si son estos 5 puntitos. Y bueno, y me va a dar una distancia, pero al cuadrado, porque estuve elevando todo al cuadrado. Nuestra varianza, entonces, es una medida de variación, pero que me da un resultado al cuadrado, o sea que estoy hablando de distancias al cuadrado. Cuando tomo la raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de S cuadrado o de sigma cuadrado, según sea poblacional o muestral, ahí me estoy quedando con el desvío, que es en realidad el valor que utilizo para darme cuenta de la distancia real. Bueno, en este caso, no sé qué valores habremos tomado acá en el ejemplo. A lo mejor seguimos con el ejemplo de las ventas. El valor de la varianza es ese y el valor del desvío es 446,18. Bien, si tengo los datos originales, lo calculo de esta manera. Si tengo los datos con tabla de frecuencia, lo mismo que hicimos para el cálculo de la media.
¿sí? Tomamos el punto medio del intervalo de clase y hacemos la distancia del punto medio del intervalo de clase menos la medida de posición central, que en este caso sería la media, por la frecuencia. ¿Ven? Acá lo he adicionado. Creo que en el apunte no lo tienen, no me acuerdo si está escrito en el apunte. Si no, lo he puesto acá. Esta presentación yo se las dejo. Porque probablemente no lo hayamos escrito en el apunte. Porque, bueno, lo vamos a tomar así por el punto medio. Si no, el cálculo estrictamente matemático sería mucho más complejo. Tampoco vamos a hacer cálculos a mano que lleven una determinada complejidad, digamos, más de lo habitual, porque no es esa la intención. Pero vamos a conformarnos, por decir así, con tomar en vez del xy, el m sub i, que sería el punto medio del intervalo. Llevamos entonces a la generalidad la misma situación que traíamos del cálculo de la media para intervalos de clase. Bueno, me falta decir ahora, o puede estar subyacente la pregunta seguramente, de por qué divido por n-1 en el caso de la muestra y no en el caso de la población. En el caso de la población no es ningún problema, divido por n. ¿Por qué? Porque están absolutamente todos los elementos considerados. En el caso de la muestra, y según la bibliografía que tomen también, van a encontrar que se divide por n-1. En la bibliografía moderna se divide por n-1. En bibliografías de años anteriores multiplican por un factor de corrección, ¿no es cierto?, que termina dividiendo por n-1, o mejor dicho, el factor de corrección sería 1 sobre n-1. Directamente, desde hace unos años, se trabaja con dividir por n-1 y lo van a encontrar en la bibliografía que hemos recomendado de esa manera, de manera tal que esto tiene una explicación, no es que, digamos, se nos ocurra dividir por n-1, porque sí. Si estamos hablando de muestras, yo puedo tener muestras de distintos tipos y siempre considerando el valor medio. Puedo tener a lo mejor una muestra, fíjense en esta recta que hemos inventado acá donde está la media poblacional mu. Sería la media poblacional. Yo puedo tomar una muestra que tenga una media muestral, a lo mejor ubicada por acá. ¿Sí? Puede estar una media muestral, a lo mejor ubicada ahí. Sí, porque a lo mejor es la resultante de sumar este más otro elemento que ande por acá, que para no dibujar tanto cuadradito no lo hago, pero digamos si tengo una media en ese lugar, bueno, es porque está representando el valor promedio de valores que anden por aquí. Puedo tener otra media de otra muestra que ande por acá. Puedo tener otra media que esté cerca de la media poblacional. Hacia ese lado, o puedo tener otra que esté muy cerca por el otro lado. Y así siguiendo, puedo tener medias según las muestras que tome, ubicadas en distintos lugares. Si yo tomo las distancias a la media poblacional, fíjense cuán amplia es la distancia de esta media
a esta media poblacional. ¿Y cuán cercana es la distancia de esa media muestral a esa media poblacional? Lo mismo que esta otra. Y lo mismo que seguramente muchas otras que vaya a tener, porque lo más probable es que tenga muchas que estén muy cerca y pocas que estén muy lejos. Pero bueno, a lo mejor tome justo una muestra de población de gente joven o de población de gente muy añosa y en realidad dista de la media poblacional verdadera. Bueno, ¿qué pasa? Eso está demostrado matemáticamente, existe un algoritmo que no lo vamos a ver, es un desarrollo matemático bastante complejo, que dice que, y después de haber probado con n-1, con n-2, se llega a la conclusión de que dividiendo por n-1, es como que se corrigen esos desfasajes de las posibles medias extremas que podamos tener en las situaciones muestrales. Entonces, restando 1 a la cantidad de elementos, si yo achico el denominador, ¿sí? ¿Qué estaría pasando con el resultado de la división? Si divido por n, obtengo un determinado valor. Pero si divido por n-1, voy a estar subiendo un poquito más esa dispersión, ¿sí? El valor del cociente. Entonces, de esa manera se ha demostrado, eso está demostrado matemáticamente, repito, nada más que no lo vemos, que el valor óptimo para dividir es n-1. También se ha probado con n-2, n-3. Y se ha llegado a la conclusión que el n-1 es el que mejor aproxima en la fórmula de varianza el valor de esa dispersión. No sé si está claro, tampoco quiero complicar mucho, pero quería por lo menos comentar que no es que, bueno, en la media muestral se nos ocurra dividir por n-1, sino que surge de estas situaciones y de las distintas medias muestrales que puedo tener. Siempre recuerdo que las medias, como están influidas por los valores extremos, pueden arrojar distancias amplias. Entonces eso se corrige restando 1 en el denominador. Bien. Vuelvo a repetir algo porque a lo mejor se puede confundir o no. La distancia que se mide con el desvío, con la varianza, repito, el desvío, la raíz cuadrada de la varianza, no es la distancia entre las observaciones, es siempre la distancia de las observaciones a la medida de posición. Es distancia de las observaciones a la medida de posición. Bien. Coeficiente de variación es una medida que se calcula haciendo una medida de variación sobre una de posición. Habitualmente se usa desvío sobre media. Bueno, no dije acá que la varianza y el desvío también en la parte poblacional se expresan con letras griegas y en la situación muestral con letra latina, con S, y en la poblacional con sigma. Entonces, desvío sobre media es el coeficiente de variación habitual. ¿Qué me da un coeficiente de variación? Bueno, me va a dar un determinado valor, si yo hago el desvío sobre la media, que me va a indicar la homogeneidad o la heterogeneidad que tengo en esa muestra. Si el valor es alto, va a decir que hay una gran variabilidad. Si el valor es bajo, va a decir que es una muestra bastante homogénea. Bien. Bueno,
calculado en el ejemplo que venimos trabajando en el teórico, que ya no sé cuál ejemplo es, debe ser el de las empresas, porque estábamos con las ventas de las empresas. Entonces, la variación dividida la posición me da 0,85. O, leído como porcentaje, 85%. A medida que el coeficiente de variación disminuye, hay mayor homogeneidad en los datos, y a medida que aumenta, hay mayor heterogeneidad. A ver, ¿está bien? Sí. Mientras el valor es más chico, la muestra es más homogénea, mientras el valor es más grande, la muestra es más heterogénea. Bueno, acá hay una parte de medidas de asimetría y puntiagudez que tampoco lo voy a dejar un poco para la lectura y para el práctico, porque van a ser las menos utilizadas, que justamente hacen referencia al desplazamiento que pueda tener en la curva de distribución. ¿Sí? Dijimos que la distribución siempre está asemejada a una campana de Gauss, que puede ser simétrica o que puede ser asimétrica. Lo que vemos es, en función a esa asimetría, hay coeficientes que se utilizan para medir esa asimetría, si es a derecha, si es a izquierda, y lo mismo la puntiagudez hacia arriba o hacia abajo. Lo dejo como lectura solamente a esto, y simplemente tienen un ejemplo en cuanto media, mediana y moda son iguales, va a ser simétrica, y cuando, por ejemplo, la mediana y la moda están a la derecha de la media, va a haber una simetría izquierda, sino una simetría derecha. Pero bueno, eso es una situación más ilustrativa que otra cosa. Lo mismo la puntiagudez. No son medidas con las que vayamos a trabajar habitualmente. Repito, lo dejo como lectura, y si en algún ejercicio se realiza algún cálculo, se ve de manera práctica. Sí es muy importante tener en cuenta, con eso habríamos visto las medidas que corresponden a una sola variable. Respecto de dos variables, o sea, hay dos conceptos importantes que me gustaría dejar establecidos antes de terminar esta reunión, que es el coeficiente de correlación y después lo que va a ser el punto Z. Esos son los dos conceptos fuertes que vamos a definir en esta parte que nos queda. Bueno, en el coeficiente de correlación, habíamos visto en la reunión anterior, habíamos tomado un ejemplo de números de comerciales, me parece, y ventas. Sí, números de comerciales publicitarios, y habíamos visto si aumentaban o mejoraban las ventas en la semana siguiente en un determinado comercio. Me parece que está tomado sobre ese ejemplo, sí, precisamente, justamente, observaciones, sí. Vamos a abrir para recordar ese ejercicio. Cerramos este, y eran destinos turísticos, auditorías no. A ver si estaba dentro de restaurante, que lo tuviera en 2 hojas, no. Y me parece que era un archivo que no lo había puesto y que lo había tomado del año pasado. Empresas comerciales, creo que eran. ¿Dónde está?
Números de comerciales. Lo he perdido. ¿Resuelto? No. Y de probabilidad. Bueno, lo abrí en la clase anterior, ahora no lo encuentro. Colesterol, historia clínica, hoteles, empresas. Bueno, perdí el archivo. Vamos a ir entonces acá. Bueno. Vamos a tomar desde acá entonces porque no encuentro el archivo. Bien. Bueno, habíamos trabajado y yo les había mostrado el diagrama de dispersión justamente en la reunión anterior que se podía establecer entre dos variables cuantitativas. En este caso teníamos el número de comerciales y las ventas. A ver si alguien está diciendo algo acá. Ah, no era el martes en la clase práctica, sino el que yo usé en la clase teórica anterior. Se ve que lo he guardado en otra carpeta y no lo tengo en la carpeta que había preparado para este año. Bueno, tenemos semanas, 10 semanas, la cantidad de comerciales y las ventas en miles. Lo que se pretendía determinar era si al aumentar los comerciales aumentaban las ventas o bien estaba haciendo un tipo de publicidad que no era conveniente. Bueno, como primera medida para calcular el coeficiente de correlación que vamos a ver ahora, surge la covarianza. El nombre de covarianza es una medida de asociación que se calcula de la siguiente manera. Hacemos la diferencia entre cada observación y su media multiplicado por la diferencia de cada observación y su media de la otra variable. ¿Sí? Por ejemplo, X sería el número de comerciales y las ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La diferencia de 2 menos la media de esta columna, ¿sí? Que a lo mejor es 3. No me acuerdo cuál es, la tendría que calcular. Y sub I menos, o sea, cada venta menos la venta promedio de esta columna. Las multiplicamos, hacemos la sumatoria y dividimos por n menos 1. Ese valor, ¿sí?, que va a ser la covarianza, va a ser una medida de asociación entre las dos variables. Realizado el cálculo, acá está hecho el cálculo, van a tener como resultado que esa covarianza es 11. ¿Sí? Acá están hechas las diferencias parciales. Voy a sacar esto que molesta. Las diferencias parciales, el producto y la división de la sumatoria dividido n menos 1, de manera tal que obtengo 11 como resultado. De la misma manera, para la población se denota con sigma, para la muestra se denota con S. Bueno, eso me da una medida de asociación lineal, que lo voy a ver desde el coeficiente de correlación. Yo puedo hacer en el coeficiente de correlación, voy a tener el SXY
que sería la covarianza muestral, o sea, lo que hemos calculado anteriormente, dividido el SX por el SI, que serían las desviaciones estándar de X y la desviación estándar de Y. Lo que se hace acá es calcular justamente la desviación estándar de cada uno. El numerador ya lo teníamos prácticamente calculado por la parte anterior, mejor dicho, ya estaba calculado y nos daba 11. Entonces, haciendo 11 por el producto de los desvíos, obtenemos 0,93. Normalmente vamos a tratar que los cálculos de estas cosas sean simples, con números fáciles, y si no, a nivel de soft ya vienen calculados, lo mismo que Excel calcula automáticamente el coeficiente de correlación. Pero bueno, en el escrito, en la parte manual, necesitamos hacerlo de esta manera. Que no es difícil el cálculo, sino que es largo, porque siempre se basa en lo mismo, en la diferencia de cada observación menos la media. Al cuadrado, después sacada la raíz cuadrada y demás. ¿Qué significa ese coeficiente de correlación? Ese coeficiente de correlación, como habíamos visto en la parte gráfica, va a definir la fortaleza o no de la relación entre las dos variables. Si es positivo y es un valor próximo a 1, vamos a decir que la correlación es fuerte. De manera, y en la misma dirección, es una correlación positiva y fuerte. Si fuera negativa, por ejemplo, menos 0,93, también vamos a decir que es fuerte, pero es una correlación inversa, que eso ya lo habíamos visto. Y si está cercano a 0, que no hay correlación. Eso lo tienen acá. Consideramos que una correlación es buena siempre cuando supera el 0,70. Bueno, aquí hemos puesto 0,75, pero también depende del caso en estudio. ¿Qué va a pasar? Ese coeficiente de correlación me indica el grado de relación. ¿Sí? Si la relación es fuerte, es débil, no hay, directa, inversa. Ahora, si yo elevo ese coeficiente de correlación al cuadrado, voy a obtener el coeficiente de determinación. Fíjense que el de correlación daba 0,93. Si lo elevo al cuadrado, obtengo 0,86. Como la palabra lo dice, determinación, me va a estar determinando en qué grado o está explicando que la variabilidad de una variable, ¿no es cierto?, está dependiendo en un 86% de la variabilidad de la otra variable. ¿Ven? Como dice acá, el coeficiente de determinación 0,86 significa que se puede explicar o pronosticar el 86% de la variabilidad en una de las medidas. O sea, que correlación me dice relación fuerte, débil, hay, no hay, en el mismo sentido, en distintos sentidos. Y determinación ya determina en qué porcentaje la variabilidad de una está dependiendo de la otra. Eso es lo que dice el coeficiente de determinación. Esas dos medidas son muy importantes a la hora de analizar justamente relaciones entre dos variables. Lo último que me falta definir, y con esto vamos a ir terminando, es el punto Z. Además de todas las medidas que hemos visto, existe el punto Z. El punto Z es un punto relativo, ¿sí? Me da un posicionamiento relativo, en donde lo que hago, ¿qué es? Es hacer la diferencia entre la observación menos su media y dividirla por el desvío. Es lo que vamos a conocer más adelante, o vamos a llamar valor estandarizado. Esto lo vamos a hacer siempre y sobre todo para poder usar
las tablas o los cálculos estadísticos que vamos a hacer a través de la distribución normal más adelante. Pero antes de llegar a la distribución normal en esta instancia, ¿qué significa este punto Z? Y lo voy a dar con un ejemplo relativamente doméstico o algo que nos suele suceder muy frecuentemente, porque si no parece que el punto Z fuera algo como etéreo, no sé, algo inalcanzable. No, no es así, es concreto, conciso y tiene su sentido. Por ejemplo, decimos posiciones relativas. ¿Qué es el punto Z? Supongamos, trato de ir a un ejemplo simple. Todo el mundo conoce a dónde está ubicada la Plaza Roca en la ciudad de Río Cuarto, ¿sí? La plaza central. Es muy usual que digamos como referencia, yo vivo a 2 cuadras de la plaza. Y otra persona diga, yo vivo a 3 cuadras de la plaza. A lo mejor uno vive 3 cuadras de la plaza hacia el oeste, otro vive a 2 cuadras de la plaza hacia el norte, otro a 1 cuadra de la plaza hacia el sur. Ahí estaríamos manejando distancias positivas o negativas. Según hacia qué lado consideremos los valores positivos o negativos. Ese punto Z es el número de desviaciones estándar a las que cada observación se encuentra de la media. Supongamos que la media es la plaza, ¿sí? Yo puedo decir, Carrefour se encuentra a una desviación media, por estar a 1 cuadra, voy a hacer la semejanza de 1 cuadra con una desviación estándar, se encuentra a un desvío estándar de la plaza. Por ejemplo, Octavia se encuentra también a un desvío estándar de la plaza, para otro lado, a lo mejor uno es positivo, el otro es negativo, pero también está a un desvío estándar. Y tomemos como posición central la fuente, porque si no también puedo decir en qué esquina estoy posicionado. Puedo decir, la municipalidad se encuentra a 1,5 desvío estándar de la plaza. Y así siguiendo, puntos de referencia relativa respecto de la medida de posición central. Todos usamos en algún momento, y sobre todo ustedes, a lo mejor decir, nos juntamos en la plaza porque yo vivo a 2 cuadras, yo a 4 y yo a 5 y yo a 1. Bueno, simplemente eso que usamos cotidianamente son desvíos estándar y el 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras están indicando una posición relativa en donde se desdibuja el domicilio exacto de cada uno, sino a cuántos desvíos estándar están posicionados. Cada cuadra puede ser tomado como un desvío estándar. Bueno, quiero que lo vean de esa manera, tal vez elemental o trivial, porque si no parece que el punto Z fuera de una complejidad y que no se sabe qué cosa sería un punto Z, o parece que es algo de la tabla. No, véanlo de esa manera. Son distancias que sirven para estandarizar, ¿sí? Yo mismo intencionalmente a veces puedo decir vivo a 1 cuadra de la plaza, o porque no quiero dar mi dirección exacta, o porque la verdad que da lo mismo que lo diga o no lo diga en función del objetivo. Bueno, esa relatividad es exactamente el punto Z. Entonces, si bien tiene una fórmula, significa exactamente eso. A raíz de eso y de ese cálculo, bueno, acá están hechos los cálculos, me quedo con el ejemplo de la plaza, esto es exactamente lo mismo porque me parece que es lo que más van a recordar. Simplemente en este cuadro, ¿qué se hace? Se calcula la media y después se calcula la distancia
de la cantidad de alumnos a esa media, se hacen las diferencias, se divide justamente por la cantidad y eso es el punto Z. A raíz de eso, y lo dejo para uso en el práctico, van a usar el teorema de Chebyshev y la regla de Chebyshev, que lo que dice es exactamente eso. Se utiliza para zetas mayores a 1, porque al tener como fórmula 1 menos 1 sobre z cuadrado, si z vale 0, no puedo dividir por 0. Entonces, por una cuestión matemática, está definido para zetas mayores que 1, o sea, 2, 3 y 4 en este caso. Lo dejo para la clase práctica, porque lo van a trabajar, digamos, sobre ejemplo, pero justamente lo que dice es exactamente eso. Al menos el 75% de los valores de datos debe estar dentro de 2 desviaciones estándar de la media, el 89 de 3 y el 94 de 4. Puede utilizarse para cualquier tipo de distribución, sea campanada o no sea campanada, y van a tener una simplificación, que es la regla empírica, que solamente se utiliza para distribuciones normales o que responden a una campana de Gauss. Pero repito, dejamos el teorema para verlo en la clase práctica. ¿Preguntas hasta acá? El día martes, sí. A ver, el día martes sería la clase práctica. Martes 6 tendrían práctico y miércoles 7 también tendrían práctico. Muy probablemente un ejercicio integrador de todas las unidades, porque en este punto, al terminar estas 2 unidades, estaríamos concluyendo, finalizando lo que es la parte descriptiva. Entonces, van a ser 2 clases prácticas, y el día jueves ya vamos a empezar con la unidad 3, que es el concepto de probabilidad y todos los temas que intervienen en el concepto de probabilidad. O sea que martes y miércoles tienen clase práctica y jueves tendrían clase teórica. Bueno, preguntas, voy a dejar de compartir entonces, y si hay alguna pregunta la vamos agregando, y si no, van a continuar el día martes con la clase práctica. Voy deteniendo mientras tanto la grabación y